¡Puches, órale! ¡Vicenta, cuernos! ¡Estamos sufriendo, carajo! Por eso te recomiendo que mantengas a Vicenta al margen, a menos que quieras perder todo lo que heredaste de tu padre. ¡No mames, eso es una bazooka! ¡Todos al piso, que nos van a levantar! Bingo. Tengo tu nombre, coyote. Vicenta Rigores. Vicenta, ¿qué haces? Nos van a caer en cualquier momento. Voy a ser lo único que nos puede salvar la vida. Hello. Soy yo, Phillips, la coyote. Vicenta. Porque ese es tu nombre, ¿verdad? Vicenta Rigores. Eres muy buen perro, Sabueso. Finalmente diste con mi nombre. ¿Y tú cómo diste con mi número? Pues cuando estuve presa, me hiciste pasar por tu oficina y ahí vi tu número y me lo aprendí de memoria. ¿Cómo ves? Felicidades. Yo ya tengo tu nombre. Es cuestión de tiempo para que te atrape. Y ahí, ¿qué crees? Ya no vas a escapar. No, no quiero seguir escapando. Te voy a mandar mi ubicación. Estoy en el desierto y me están siguiendo unos hombres. Así que prefiero caer en manos de la migra que en la de esos asesinos. Si quieres atraparme, manda una patrulla a las coordenadas que te voy a enviar. ¿Quién me asegura que esa información es verdad? Bueno. Bueno. Era ella. Ya. ¿Qué te dijo? Me mandó unas coordenadas. Que está en el desierto, que la van siguiendo y que prefiere caer presa. You think she's telling the truth? I don't know, man. I want to send a patrol anyway. Yeah, I would. ¿Y esos pasaportes? Escúchame, mi amor. No voy a permitir que Mario Casas se meta en nuestras vidas. Y la única manera de huir de ese tipo es desapareciendo. Nos tenemos que ir de México. Discúlpame la tardanza. Estaba resolviendo un asunto médico familiar. Gustavo Bertuel. Quiero contratarte para que me ayudes a sacarle el dinero a mi padre. Música para mis oídos. Esta es la dirección que nos dio tu compa, el poligringo. American Dream. Este es el bar. ¿Y qué quieres hacer o qué? Lo que más me gusta. Caer de sorpresa y mochar cabezas. Por aquí deben estar. No se pueden desaparecer por arte de magia. Abran bien los ojos. ¿Y esa sirena? La migra, cabrón. No, ¿cómo nos encontraron aquí en medio de la nada? Unos ching... ¡Prepárense! Vámonos de regreso a México. Estos tienen armas largas. ¡Vámonos! ¡Go! ¡Go!
¿Listos? Ya llegó la troca en donde nos vamos a pelar. ¿Qué troca, Chenta? ¿De qué hablas? Síganme. A ver, Vicenta, ¿cómo que sigan? Está lloviendo plomo. Que me sigan, Dale. Vámonos. Vente, Luis. Rosario. Cuando se den cuenta, ya vamos a estar lejos. Agárrense. ¡Me lleva la fregada! La Vicenta y Salvador se están pelando. Estos güeyes ya no importan, Roscas. Los gringos nos tienen arrinconados y ya se nos están acabando las municiones, hombre. They have taken our patrol. To all units in perimeter 553. They have stolen our patrol 234. They are heading towards exit 15. Keep shooting them! No va a ser fácil despegarnos de la migra. Nos van a seguir hasta donde vayamos. Bueno, tú tranquilo, que estoy segura que Vicenta sabe lo que hace. ¿Verdad? En esta vida, lo único seguro es la muerte, pero pues hoy no nos toca a nosotros, manita. No, pues ahora sí nos saliste bien carnala, ¿eh? Por más que no quieras, se te sale lo acero. Retirada, Hay que irnos de regreso al Río Bravo. De retache para México. ¡Vámonos! I repeat, the criminals are heading towards the exit 15. The driver is a woman. ¿Verdad? Ya. La Coyote. Yes. Es el perímetro de las coordenadas que me mandó. Man, she stole the patrol that I sent. I told you, bro. Esa mujercita nos tendió una trampa. Class 52. Esa es la de México, ¿cierto? Yeah, don't even bother. La última vez que le pedí al gobierno mexicano que me ayudara a rastrear una llamada a Chihuahua, los capturaron 2 meses en responder. They're useless. Same shit here. En el FBI le permiten entrar en los teléfonos de los terroristas. But I could call her back, right? Why not? That's not illegal. Call her. Gracias por el teléfono, Salvador. No te preocupes, cuñado. Gracias a Dios tenía pila esta ching. Ya cuadré con Pedro. Los espero en la Cruz Drive. Estamos a 15 minutos de ahí. Vicenta, Juan Pablo se me está poniendo muy mal. Yo creo que tenemos que ir al hospital. De paso que me revisen el tobillo, que me duele cañón. Es un número gringo. ¿Quieren que conteste? ¿Número gringo? A ver, pásamelo, es el número de Phillips, el poli de la frontera. Bueno. Tú te robaste esa patrulla, ¿verdad? ¿Dónde estás? Primero déjame agradecerte ese favor. Me salvaste la vida. Necesitaba salir de ese lugar y pues tus compañeros llegaron justo a tiempo para rescatarnos. No vas a escapar, Vicenta Rigores. Todas las unidades tienen rastreador. En este momento las patrullas te están buscando. Y déjame decirte algo. Acabas de firmar tu sentencia. No solo te vamos a procesar como coyote, no señora. También como ladrona, ¿me entiendes? Ni en tus sueños me vas a arrestar, Phillips. Y no soy ladrona, güey. Necesitaba escapar de unos narcos que en este momento se están enfrentando con tus hombres. Lo siento, Salvador, es muy peligroso que llevemos este celular con nosotros. Así es que... No te preocupes. Mejor perder el teléfono a que nos agarren estos cabrones. Dile dando. El gringo no está mintiendo. La Guardia Fronteriza va a encontrar esa troca con su localizador. La frontera me ha enseñado todo lo que sé. Y si de algo estoy segura es que no nos van a atrapar. Soy buena para hacerme invisible, para que no nos detecte la migra y pues tampoco nos detecte la familia. Listo. Nada de sacar las armas como si fueran banderas, ¿eh? Esto es el gabacho. Yo sabía que me ibas a servir un buen para el business, Chineque. En todos los años que llevo haciendo estas jaladas, nunca había nadie pasar la frontera con tanta seguridad. Porque fui pollero, indio. Cuando me hiciste forrar la parte de atrás de la troca con el aluminio, pensé que eran tuyas. No, hombre. Si esto nos zafa de la revisión de los rayos X. ¿Sabes qué? Armas, mujeres, drogas. Todo es lo mismo. Estos cabrones saben perfectamente que siempre va a haber contrabando. El chiste
Es hacerlo chiquito. ¿Estamos? Pues ámole. A muchachos, cuasos y botar cabezas. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ¿ustedes se conocían? Manuel y yo formamos parte del pasado de la Tuti, señor. Un pasado bien pesado. No con Pepito, pero sí con Manny. Manuel está aquí para ayudarnos a atacar a... Usted sabe a quién me refiero. Mira, señor, yo no vine aquí para nada personal. Es puro business. Aquí todos tenemos un interés en común. El Indio Amaro. Lo primero que le pedí a mi mujer es que no quiero que sea involucrada en nada turbio. Hagan lo que deban de hacer, pero no quiero saberlo ni ser testigo, ni yo ni mi esposa. ¿De acuerdo? Nos vemos en la recámara. Tú manejas las finanzas de mi padre. La única persona a quien él le confía el manejo de grandes cantidades de dinero es a ti, Gustavo. Por eso justamente es muy difícil hacer lo que me pedís. Tú manejas offshore millones de dólares de tus clientes. No me digas que jamás te has quedado con una parte de las fortunas que manejas. Quedarse no sé si es el término para usar, pero tal vez podríamos decir que sí hago algunas inversiones y obtengo extraordinarios réditos. Gustavo, mi papá se acaba de casar con una prostituta nada más para chingar la vida. Una persona con la fortuna que tiene mi papá pudo haber elegido a quien sea. No necesitaba una prostituta. ¿Tú lo hubieras hecho? Hasta que por fin me creíste, ¿no, Manuel? ¿Ah? Vos que te atreviste a decir que mi hijo era de... Es que el Indio Amaro, por Dios. De cualquiera lo esperé menos de vos. Es que tengo tantas cosas atragantadas que no sé por dónde empezar a vomitar a lo bien. Pelada, vení. Las cosas enredaron mucho con el Teque y con su hijo. La cosa con pelo es esa. ¿Y después qué? Dijiste que era mi hijo, que del Yoyo, que del Gallo, de Álvaro, de medio mundo, pues. Ay, ¿después qué hiciste? Te fuiste con el cartel de Tijuana, con el Teque, con la pichurria del Indio Amaro. ¿No te acordás que me hiciste pelear con Sara? Ah, no, entonces es que vos sos una figurita hasta rara, ¿va? Claro, entonces escupime y que pase un perro y me orina también si querés. Ah, entonces estoy diciendo mentiras. ¿No te enloqueciste, Tuti? A ver, aquí no venimos a lavar trapos sucios del pasado, pues. Manuel está acá para ayudarnos con la vuelta, Tuti. Además, ya contactamos al man que nos va a ayudar a asesinar al Indio Amaro. ¿Asesinar? Sí, asesinar. Así es la vuelta. Esa pichurra tiene que pagar con su vida por lo que le hizo a tu hijo. Siento que sí. Mi bebé, me lo mataron. Mi niñito chiquito. Cuando él se muera, la mitad del dinero se lo va a quedar la paracaidista esa y no lo pienso permitir. Sabes que tu padre me paga a mí por cuidar su dinero, no para robárselo. Aparte, conociendo a Carlos, se daría cuenta en un segundo. Pero siempre hay un pero ganador. Tal vez sí podríamos esperar a que él muera. La muerte suele hacer milagros. Salud. Discúlpame. Sí, Domingo. ¿Estás seguro? ¿Es una fuente confiable? Te llamo en 5 minutos para darte instrucciones. Ahora que lo pienso mejor, tal vez sí te podría ayudar con lo que me pedís. Necesito hablar con un juez. Llama a Orlando, tu marido. ¿Cómo nos vamos a escapar de Mario? Ese hombre nos puede encontrar en donde sea. Tiene muchos contactos, mucho dinero. Me consta lo que te digo, Marcelo. A ver, mi amor, tranquila. Yo planeé todo esto para que ni Mario ni nadie sepa dónde estamos ni quiénes somos. Marcelo Barraez. ¿Se supone que este va a ser mi nuevo nombre? Sí, todos vamos a tener identificaciones nuevas.
Confía en mí, yo sé lo que hago, Araceli. Es que no quiero hacerlo. No me quiero ir cuando acabo de llegar. Tú no sabes lo que es huir y esconderse de todo y de todos. He estado toda mi vida huyendo de mi pasado. Del cártel de Tijuana, del Indio Amaro, del Teca Martínez, de Mario Casas. Y ahora que por fin tengo un hogar en donde llegar, entonces me pasa esto. Amor, tú eres mi hogar, mi refugio. Yo no significo lo mismo para ti. Piensa en la niña, en tu hija. Es por ella que nos tenemos que ir, que ocultarla para siempre de Mario Casas. Cerrado por luto. ¿Qué? Duelo es el que van a tener ahora. Cuando arrasemos con toda la familia esa del culero ese que se robaron en mis narices. ¿Qué tal que nos están esperando adentro? Ya llegaron. Deben de ser Vicenta, Juan Pablo, Abelardo y Rosario. Shh, no. La Vicenta y la Rosario traen llaves, así que no. Sí, es cierto. Y hubieran entrado por la puerta de atrás. Cuidadito con abrir sin asomarse primero, ¿eh? No sea que la migra regresó con la orden del juez y nos tenga otra visita sorpresa, ¿eh? Vamos. ¿Mariachis? ¿Por qué me miras así? Mi amor, nos tenemos que ir de México esta misma noche. ¿Qué? ¿Esta noche? ¡No quiero! ¿Y mis amigos? Ellos son mi familia, ni siquiera me puedo despedir de ellos. Es que no podemos compartir esa información con nadie, Araceli. El avión nos está esperando. Escúchame. ¿Quieres perder a tu hija? Esta es la única salida que tienes. ¿Por cuánto tiempo nos tenemos que ir de México? Para siempre. ¡Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero! ¡Soy tu hermana, Salvador! ¡Yo soy!